Anarco se lo dedicaría a todo aquel que considera que se puede estar dentro de todo este sistema social, pero con ideas propias, frescas, no frases repetidas como un loro, sino que ser una persona que se destaca por sus propias características, no caer en un molde. Yo creo que eso para mí es como esencial del personaje. Él tiene sus propias características y de alguna manera espera que todo el mundo tenga sus propias cualidades. No, que yo recuerde, por lo menos no hay una tendencia de que Anarco se relacione con otros personajes que he realizado, al menos no he hecho historias de ese tipo. No, no. Sí, personajes que a mí me han marcado, por ejemplo, como te digo, yo no tengo problemas contra Batman, pero el concepto valía la pena de repente reírse un poco de él, así como tampoco nunca he tenido conflicto con el Chapulín Colorado, ¿te fijas? Pero acá lo utilizo y lo dejo en ridículo, como un personaje que va a usar un poder y en realidad en este contexto realista, crudo, por decirlo de Valparaíso, donde la policía anda con una ametralladora, imagínate, Chapulín no llegó a ningún lado. Entonces juego yo con eso, pero no, más allá, no. En el caso de Anarco, si hubo cambios, fueron más que nada al sentido de poder decir en un momento, ya, ahora voy a hacer un cómic donde no exista nada de humor. Y me voy a centrar en este concepto de que Anarco toma un San Pedro con un amigo, ¿te fijas? Y voy a hacer una historia lo más realista posible dentro de ese concepto de estar ingiriendo este tipo de brebajes. Y ahí podríamos decir que hubo un cambio bastante sustancial, porque como les decía, no había humor, ¿te fijas? Pero en general no, era mantener una cierta línea conductual. En el caso de Anarco, si hubo cambios, fueron más que nada al sentido de poder decir en un momento, ya, ahora voy a hacer un cómic donde no exista nada de humor. Y me voy a centrar en este concepto de que Anarco toma un San Pedro con un amigo, ¿te fijas? Y voy a hacer una historia lo más realista posible dentro de ese concepto de estar ingiriendo este tipo de brebajes. Y ahí podríamos decir que hubo un cambio bastante sustancial, porque como les decía, no había humor, ¿te fijas? Pero en general no, era mantener una cierta línea conductual. Un detalle importante es que más allá de las cosas que me estuvieran afectando a mí en el diario vivir, intentaba siempre que la obra no fuera intervenida por ese proceso personal. Anarco tenía su propia historia, su propia personalidad, entonces si bien me nutría de la vida diaria, de elementos que uno, digamos, vive por el mismo hecho de repente andar en la calle, ¿cierto? En las noches y todo eso. Pero en general, como te decía, Anarco tiene su propia historia. Entonces siempre busqué la manera de que esto no se mezclara con mi vida diaria. Sí, en el contexto en el cual estaba yo viviendo, es un hecho indiscutible. Hay una serie de elementos que quedan claros que son de una época. Pero así todo, siempre, como te decía, intenté que no se me mezclaran las cosas. No quería caer en eso de estar hablando cosas muy personales en consideración que el personaje tenía su propia historia, su propia aventura, su propia personalidad. Entonces, busqué siempre la manera de que no estas cosas no se mezclaran de una manera, por decirlo, muy burda. Mira, lo que pasa es que hacer un personaje de cómic hay que partir de la base que cuando comienzo todo esto a los 20, 21 años con Trash Comic y después con Anarco probablemente tal.
Yo era ignorante en la materia. Más allá de que había leído algunas cosas, nunca me había especializado ni había estudiado esto. Entonces, para mí era cada cómic una aventura, donde tenía que ir cuidando una serie de elementos por intuición, más que por un conocimiento adquirido, ¿te fijas? Entonces tenía que ir ahí atento al detalle de que todo fuera funcionando y como te digo, todo eso dentro de una ignorancia prácticamente completa. Entonces, las variantes que se podían ir presentando de cómic en cómic con Anarco, en primera instancia era que cada historia fuera diferente a la anterior, justamente por eso, para no caer en una obligación de una línea conductual pareja en todos los cómics. Si bien el personaje mantiene su personalidad, lo cual también fui cuidando, e incluso llega un momento en que te das cuenta que la personalidad del personaje empieza a comandar el tipo de historias. Entonces, eso le da un grado de dificultad por un lado, pero también te daba un camino a seguir. Entonces, la complejidad se podía dar en las distintas cosas que yo quería involucrar dentro de ese código, como perspectivas más complejas o elementos como automóviles o motos, como te decía, o incluso más personajes dentro de la misma historia y que otros tuvieran sus propias características. Entonces, no, yo diría que en general era parte de un proceso complejo en su totalidad y que trataba siempre de mantener un equilibrio en cada historia, ¿ah? Que se fueran destacando distintas cosas, cosas que mantuvieran cierto nivel todos los cómics. Todos tenían momentos complejos, pero siempre manteniendo un cierto nivel, sobre todo de horas de producción, que era una de las cosas para mí más importantes, porque el tiempo siempre estuvo en contra mío, pero todo lo que se pudiera presentar ahí estaba debidamente controlado, por decirlo de alguna manera. No sé si respondí la pregunta. Mira, esta historia también es interesante y ocurre cuando yo andaba en un periodo de no andar hablando de que era autor de Anarco, como que evitaba eso, trataba de ser una persona común y corriente, carretear como uno más en la calle. Y esto se da en un contexto de el 1 de enero, es decir, después del año nuevo. Me había acostado temprano, en pleno año nuevo me había acostado temprano, pero me había levantado muy temprano, es decir, las calles estaban prácticamente vacías cuando salí a dar vuelta porque andaba con un porro y me lo quería fumar, tranquilo, disfrutarlo y qué sé yo. Y qué mejor que los cerros enteros pelados. Entonces, en el camino me encuentro con unos chicos, andan con ellos con una cerveza que están recién a destapar, entonces nos fuimos todos juntos a una escalera y nos fumamos este pitito y nos tomamos esa cerveza. Y en la conversación, por X cosa, este chico empieza a relatar que a él le gusta el cómic, pero que no se ha podido desarrollar por cosas de trabajo. Entonces, claro, me empieza a picar el bichito y le digo que qué conocía de cómic chileno. Entonces me empieza a hablar de distintos autores y ahí yo le planteo si conocía a Juca. Y me dice que sí. Y bueno, le pregunto que qué podía decir del personaje. Y porque bueno, el tema estaba dado. Y obviamente que el chico este no sabía que yo era Juca, así de simple era el asunto. Y ahí me empieza a relatar que sí, que súper bien, que le gusta el personaje y que allá, pero, y ahí empiezan los pero. ¿Qué pasa? No, que en tal historia hace tal cosa el personaje, en eso no estoy de acuerdo. Imagínate, yo sabía muy bien todo lo que había dibujado, entonces yo le empiezo a discutir al chico que no, el Juca no hizo tal cosa, no, si en Anarco hizo esto y esto, y le digo que no, que yo también soy fanático del personaje y que conozco su historia, y ahí empezó la discusión, que sí, que no, que sí, que no iba a llegar a nada. Entonces yo le digo, mira, yo soy el Juca, no te creo, le muestro incluso un papel que está escribiendo una entrevista a Narco y todo, y decía, mira, ahí dice Narco, no, ni por eso te creo. Entonces, la única manera que yo te puedo creer es que me cuentes esta historia, una cosa así, o que se la completa en el fondo. Entonces me dice, mira, yo fui a una feria del libro y me acerqué a jugar con un libro de Asterix y él iba a terminar la frase y yo le digo, no, espérate, sí me acuerdo. Y yo te agarro el libro y digo, yo no te puedo hacer una dedicatoria a este libro porque este libro no es mío, esto es de Asterix. Y tú me dices, sí, pero es cierto, pero acá hay una página en blanco y yo lo que necesito es tu dedicatoria.
Y ahí me dice, sí, eso me dijo el juzgado, ¿viste? Yo soy el juzgado. Y claro, el tipo trataba de arreglar la situación, le dije, no, si ya no hay nada que arreglar, si lo único que te digo yo, ten cuidado, no inventes, porque acá me está diciendo que soy yo que está inventando, ¿te fijas? Entonces fue una situación bien particular. No, creo que la única relación que existe entre todos los cómics es el humor, que siempre está presente. Creo que ese es como el hilo conductor de toda mi obra, hasta el momento, porque también tengo guiones de cómics serios. Por eso que en un momento con Anarco hizo uno de ellos, de estos cómics, 100% sin humor, ¿te fijas? Me interesa, pero mira, lo que pasa es que cuando decido dedicarme al cómic, siempre me había interesado hacer cómics realistas. De hecho, por el mismo servicio militar quería hacer cómics antibélicos. Por ejemplo, lo que significa que vas tú de noche en un bosque y pisas una mina antipersonal y un pie menos, te fijas, y todo lo que significa. A lo mejor no hay una balacera, simplemente el tipo pisa una mina y todo lo que significa el dolor, los gritos, la incertidumbre de si hay enemigo por aquí por allá, pero ocurría que la calidad de dibujo que visualizaba yo, que era 100% realista, no era compatible con la calidad que yo tenía como dibujante en ese entonces. Entonces decidí dejar esa calidad, digamos, más que esa calidad, dejar esa visión para más futuro, cuando tuviera mejor calidad de dibujo, y centrarme en algo un poquito más, por decirlo así, bajar un cambio, que por lo menos si yo lo visualizaba, que era el humor, donde me permitía ser más expresivos, utilizando, por ejemplo, onomatopeyas, ¿cierto? Una explosión, un boom. En cambio, en el cómic realista yo no quería utilizar onomatopeyas, de hecho nunca me han gustado las onomatopeyas en cuanto que uno no ve onomatopeyas en la realidad. Entonces en mi cómic realista no podían haber onomatopeyas. Pero en los cómics de anarco o parodias sí se me permite esa posibilidad. Por lo tanto, me desarrollé fuertemente también el lado de los bocadillos, perdón, de la onomatopeya. Le di importancia a la onomatopeya. Entonces va a depender, pienso yo, mucho del camino que yo iba a tomar y como fue más, como te digo, y como autor, como persona, más que como autor, como persona común y corriente, dejar constancia que sí es posible salir adelante con los proyectos, pero eso también implica mucha concentración, mucho tiempo y sobre todo mucho tiempo de reflexión, estar muy atento a todo lo que se va a hacer y adquirir conocimiento para que se cumplan bien los objetivos. Eso para mí es también importante. Y un detalle que no es menor, y es que cuando me centro en realizar Anarco, para mí lo esencial de todo esto, más allá de la historia, de los personajes, de las perspectivas, de Valparaíso, etcétera, era generar o provocar en el lector la creatividad. Por ejemplo, que estén en un cerro y se imaginen de repente uno, oye, y te imaginas que aparece Anarco, ¿te fijas? Es como que en el fondo la semillita del proceso creativo estuviera ahí, se gestara, gracias a mi trabajo. El resto, por decirlo así, era una pantalla. Tú te podías centrar en una área como el humor, o otro se podía centrar en la parte de la filosofía, ¿te fijas? Me daba lo mismo donde cada quien quisiera centrarse, siempre y cuando entrara la semilla de la creatividad. Y conversando con mucha gente que ahora ya son personas adultas, de alguna manera sí los inspiré. Y eso para mí lo vale todo. Es decir, en el fondo, misión cumplida. Supongo que vería la voz de un joven que tenía muchas cosas que decir y todo enfocado esto de la perspectiva de la rebeldía.
de no aceptar lo que se te impone y armar tu propio destino. Pienso que va por ahí un poco el asunto. Bueno, Anarco tiene aproximadamente en total como unas 90 páginas y en cuanto a cómics son 15. Hay algunos entre medio como por ejemplo Anarco 2 y medio. Hay algunas, cierto, que jugando un poco con los números y también algunas cómics que son de una sola página y que no tienen un número. Entonces, como te digo, en total son más o menos 90 páginas, pero cómics formales con varias páginas, desde una o varias, con números, porque van todos los anarcos con número uno 2 3, ¿cierto? Llegan hasta el 15. Ahora, ¿por qué esa cantidad? Porque te estoy hablando que comienzo trabajando anarco probablemente tal el 89 y llego hasta el 96 más o menos, por lo tanto estamos hablando de 8 años. Y consideré que había dicho bastante de lo que tenía reservado o que quería expresar hasta ese entonces. Todo esto, cierto, se fue mezclando con un pulimiento del dibujo y también en el proceso fui aprendiendo muchas cosas sobre el comportamiento humano. Entonces consideré que hasta ese momento el personaje funcionaba muy bien y tenía, no sé si miedo a que hiciera un nuevo cómic de Anarco y se perfilara. Estaban viniendo nuevas generaciones, nuevas tendencias, entonces preferí dejarlo hasta ahí. Eso no significa que yo no pudiera retomarlo a futuro, que es lo que tengo proyectado hoy en día. Pero en ese momento consideré que ya había cumplido muy bien el personaje. Entonces, antes de hacer historias solo por ganar dinero, preferí dejarlo hasta ahí. Te fijas, esa como fue la visión general, creo que cumplía el cometido que tenía yo en mente. Sí, he tenido distintas reacciones frente a varios cómics. Uno que me hizo reflexionar mucho y tomar decisiones con más seriedad, por decirlo de alguna manera, fue cuando un chicoco, no sé qué edad habrá tenido, pero unos 8 años por ahí, me pide un cómic, porque claro, conocía a mi hijo y de alguna manera sabía de mi trabajo, entonces le regalé yo, me acuerdo, un fanzine de la Anarco 3. Entonces al tiempo después me lo topo el chico y le digo, bueno, ¿te gustó la historia? Sí, me dice, me gustó sobre todo cuando Anarco le entierra el cuchillo a fulano de tal. Y quedo sorprendido porque en realidad Anarco nunca, y específicamente en ese cómic tampoco, Anarco le entierra el cuchillo a alguien, ¿te fijas? Entonces yo ya supuse donde el chico inventó la situación y me pongo a mirar y claro, él inventó la situación entre dos viñetas. Porque claro, un tipo lleva al narco y lo va apuntando con un cuchillo en la espalda mientras van caminando. Y en la otra viñeta tú ves que el tipo está tirado en el suelo, y el narco corriendo y el cuchillo tirado en el suelo y el tipo inconsciente y por lo visto. Y el chico se imaginó que le enterró el cuchillo al personaje a este otro, ¿te fijas? Y inventó la situación entre dos viñetas. Y eso me marcó mucho en cuanto a tener más cuidado de los problemas de interpretación que se puedan presentar. Eso fue muy, muy fuerte para mí. Y una situación humorística, podría llamarla yo, que fue un chico que nos veíamos una vez a las mil. Y de repente nos topamos por ahí y me dice, oye, Juan, ¿tú eres Juca, el autor de Anarco? Claro, sí. Claro, sí, mira, me lo supuse, qué sé yo y todo. Y de repente me dice, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, yo fui a comprar sus pititos hasta el lugar y hay que tomar tal micro. Sí, claro, sí. Bueno, y el asunto es que también tú conoces que la gente normalmente se baja en tal paradero, que es el paradero La Carita que se llama, y después la micro da una vuelta un poquito más arriba en el cerro y baja y se estaciona. Y los que van a comprar pirito se va con la micro más arriba y cuando dan la vuelta uno se baja. Es decir, te ahorra un par de cuadras. Ese era como el movimiento clásico de aquel que va a comprar pito arriba. Ese era el asunto. Y este flaco me cuenta que está haciendo ese recorrido
Y se da cuenta también que hay otra persona, otro joven sentado en la micro y que mientras están haciendo este recorrido ya en solitario con el chofer, este flaco se le acerca y le dice, hola, ¿sabes qué? Yo vengo de Santiago y vengo por esto. Y le pasa un fanzine, no lo conocía. Y empieza a ojear el fanzine y se da cuenta que en el fondo era como una representación de ese lugar. Porque el cómic hablaba de ir a comprar marihuana a esa zona. Entonces el flaco le dijo, ya entendí, acompáñame y listo. Y bueno, terminaron comprando, bajaron al cerro, fumando, felices, y dice que el otro chico en éxtasis, imagínate. Y cómo quieres que me sienta, po? Que se logró el objetivo de que alguien entendió que si uno iba a tal cerro y hacía ese recorrido, iba a encontrar algo por ahí. Y se cumple. Y esto está basado en un dato que me dieron, que no sé si era cierto, que en una película de AC/DC sale una dirección en la película que supuestamente era una dirección ficticia, pero claro, no faltó la gente que empezó a ir a la dirección y realmente había una movida ahí de droga, ¿te fijas? Entonces ese detalle lo encontré simpático y quise ilustrarlo acá, si bien no es 100% igual, pero sí es cierto que había que tomar determinada micro y bajarse en determinado lugar. Te fijas, habían ciertos datos que te llevan al lugar, pero de ahí para adelante la aventura cambia y ya hago una mezcla con otros cerros también, ¿cierto? Para no ser tan directo y involucrar a nadie en el pastelito. Bueno, lo primero que hay que pensar es que era un pequeño de 6 años cuando tengo ya razón del asunto del golpe militar. Hasta ese momento, nada, simplemente vivía el mundo, mi familia era el círculo que conocía, de ahí no salía, te fijas, no andaba yo recorriendo cerros a esa edad. Entonces era un círculo muy pequeño. Entonces cuando se produce todo el golpe militar, por un asunto, diría yo, no sé tanto si familiar, sino que más de la gente en general, como que estaban todos de acuerdo con el golpe de Estado. Claro, tiene que haber habido gente del otro bando, sí, pero en general, estoy hablando acá, como que poco menos se habían echado a los malos y habían ganado a los buenos. Entonces no se hablaba tanto tampoco de una dictadura, sino que de un gobierno militar. Entonces, a mí lo que me provocaba tensión era el hecho, y incluso actualmente, y a mí eso también me sorprende, que no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Política, religión y fútbol son tres cosas que en esos años no se hablaba, era como temas tabú porque si no termina todo en pelea. Y hoy en día es lo mismo, esto para mí no ha variado. Entonces, darme cuenta que habían conflictos que, claro, ahora lo puedo entender de otra manera, pero en ese minuto cuando pequeño simplemente era un conflicto entre adultos y que involucraba de repente a toda la familia y balazo con todo, ¿te fijas? Entonces eso me golpeó mucho. Pero después, a medida que voy desarrollando, me voy creciendo, voy entendiendo algunas cosas más y empieza a darse todo esto de la alegría ya viene, ¿cierto? El plebiscito. Pero a esa altura yo iba comprendiendo por mi propia cuenta que a mi modo de ver, arriba, la grande esfera eran todos lo mismo, porque no podía ser tan simple de que un bando estaba un día y el otro bando estaba el otro día. No, esto para mí era más complejo. Entonces, desde esa perspectiva tomé yo la posición de irme, por decirlo así, contra el gobierno que estuviera. Es decir, cuando gana la concertación finalmente, y supuestamente entre la democracia en Chile, y termina el gobierno militar o dictadura, es que yo en la anarco critico incluso lo que venía, digamos, la democracia con todo este cuento de la alegría ya viene. Yo ya la venía criticando en anarco. Entonces, en ese sentido, Trash Comics fue más de la época militar, sí, porque estamos hablando Trash Comics que incluso una del 89, pero yo parto dibujando en el 87, entonces estamos hablando del último periodo. Y en el caso de Anarco ya entramos con esto de la
con la llegada de la democracia. Y como te decía, iba criticando yo que en el fondo iba a ser más de lo mismo, lo cual se cumplió finalmente. Esa es la verdad, por algo hubo todas unas protestas después que ya no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, ¿te fijas? Era una crítica a la concertación. Y lo otro que también me marcó mucho fue haber hecho el servicio militar en pleno periodo militar, estamos hablando del 85-87. Entonces, conocer la otra cara de la moneda, como te dije, yo siempre estaba en un ambiente cómodo, tenía todo lo necesario, si bien no éramos millonarios, pero estaba todo lo esencial, comida, techo, te fijas, cariño y qué sé yo. Entonces quise vivir una experiencia completamente opuesta. Y el servicio militar, si bien era obligatorio, tuve la oportunidad de sacármelo en un momento, pero preferí seguir adelante y conocer esa realidad. Y eso también me hizo entender mucho del comportamiento humano y no tanto de la política en sí misma, sino que de cómo podemos llegar a situaciones extremas y en muchos casos salir de ellas si tenemos las capacidades. Entonces fue una mezcla que se fue dando ahí, porque al final de cuentas uno si se puede analizar, todos hacemos política en el diario vivir, es decir, todos hacemos metafísica, todos pensamos algo y después lo ejecutamos de acuerdo a los propios intereses o intereses más colectivos, dependiendo, ¿cierto? Por lo tanto, el tema político para mí era clave en todo esto, pero tampoco sin ser un boletín político. A pesar de que Anarco tiene una posición, llamémosle anarquista, no pretendía yo hacer un cómic netamente de lucha política propiamente tal, sino que más que nada presentar un personaje que se rebelaba contra todos los sistemas políticos habidos y por haber. Ese es como el concepto esencial. Bueno, Anarco propiamente tal, porque una cosa es Trash Comics y aquí nos vamos a entrar en Anarco. Anarco surge en 1989, pero eso es a raíz de que había trabajado Trash Comics 1, 2 y 3. Y eso me había permitido desarrollar a varios personajes, pero uno en particular me había llamado mucho la atención porque era el personaje principal de estas Trash Comics, sin embargo, además tenía un potencial, eso es lo que yo veía. Entonces, en eso de proceso de Trash Comics me doy cuenta que ese personaje, si yo lo llevaba a un ambiente en Valparaíso, podía tener su propio éxito. Entonces, para desarrollar ese nuevo trabajo requería condiciones especiales, es decir, en este caso se presenta el editor de revista Bandido en la casa de un amigo de Pato González, quien finalmente me hizo el enganche, vio mi trabajo, es decir, vio las tres cómics y me quería publicar ese material. Entonces yo le dije, no, te voy a hacer algo especial, que era en este caso el proyecto que ya tenía en mente de este nuevo personaje. Entonces empiezo a variar algunos detalles, por ejemplo, la vestimenta, ¿cierto? Ambientarlo en Valparaíso, eso ya me exigía tener dominio de la técnica, de la perspectiva y otras cosas más. Y me perdí. A ver si sirve hasta ahí en ese minuto. No, fíjate, a ver, que yo recuerdo en este minuto, en Trash Comics sí parodié más, hice algunos dibujos de algunas personas conocidas y todo, pero en el caso de Anarco no, fíjate, eran más íconos. Te fijas, la policía, el Paco Rambo, el otro Paco más tontorronado, te fijas. Era más como trabajar con íconos, más que dibujar a una persona en especial, a menos que fuera un personaje conocido por mucha gente, porque para mí era importante que todo lo que yo explicara ahí o contara tenía que tener un contexto general. Entonces, lo único que podría yo decir es que hay un cómic que se llama La Minita, que la chica que dibujé ahí tiene relación con una chica que yo conocí, eso es cierto. En ese sentido, sí. Ahora, la situación es inventada y todo lo que queramos,
pero ahí podríamos decir un poco que jugué con eso. Pero para un lector común y corriente es una aventura más, no cambia nada, ¿ya? Por otro lado, dibujé también a mi chica actual en un momento, pero como digo, son cosas así muy simples, pero de ahí profundizar y una historia completa basada en algún personaje de mi vida diaria, no, siempre, como te decía, trabajé más icono a nivel general. Ese, que lo que pasa es que hay varias cosas. Por ejemplo, en Arco uno me gustaba mucho por la acción que tenía. Era harta acción, el viñetaje, el montaje de página era como atractivo. Aparte que fue el primero, el que me marcó, digamos, la tendencia, por decirlo, al éxito. Fíjate, le fue bien el primer Anarco. Entonces, además que tiene todo ese proceso de por primera vez verme impreso con buenísima calidad en una revista con salida de kiosco, te fijas, Narco uno en ese sentido tiene algo de nostalgia. Pero después ya cada uno de los cómics tiene distintos guiones, digamos, no se parecen uno a otros, y eso también lo cuidé mucho. Por lo tanto, cada cómic tiene su cosa, su algo que a mí me atrae. Pero, por ejemplo, Anarco 12 a mí me gusta mucho por la calidad del dibujo y porque también logro meter a otro personaje, como en este caso a Corto Maltés, con su estilo, con su calidad típica de dibujo, logro fusionar estos dos estilos. Y la historia en sí es muy redondita, porque tiene una buena entrada y tiene un final bastante poético. Entonces, en ese sentido, el arco 12 me gusta mucho. Pero hay otros como, por ejemplo, Anarco, que se tuvo un San Pedro, se tuvo un alucinógeno, y lo que me gusta de ese cómic es que no tiene humor. Tú por donde lo veas no tiene nada de humor. Es un cómic serio de una historia donde el tipo va y consume esto y tiene un viaje y después regresa a su vida normal, por decirlo así, en los cerros de Valparaíso. Entonces, ese para mí también tiene una gracia particular, que logro por primera vez sacar el humor que era clásico del personaje y realizar un cómic serio y más encima que la gente lo aceptara. Entonces, pero en general, fíjate, todos me gustan, tienen su detalle particular, porque como te decía, ningún cómic se parece al otro, que fue algo también que cuidé desde el comienzo. Bueno, siempre se presentan situaciones complejas. Pienso que esto es como normal, me explico. Cuando desarrollo un guión, y hago la visualización en la mente de una situación X, por ejemplo, una situación de acción, imagino distintos planos y no son azarosos, sino que todo, cada plano, cada ángulo está en pro de que se entienda mejor lo que allí se está contando. Entonces, cuando presentaba o visualizaba yo planos y ángulos complejos, no los evitaba, por el contrario, si eso es lo que yo visualizaba, eso es lo que iba a dibujar. Entonces ahí es donde yo me encontraba con perspectivas muy complejas, sobre todo que todo esto tiene que mantener una coherencia de la aventura, de las situaciones, te fijas, los personajes tienen que parecerse, pero con distintos ángulos, entonces eso siempre ha sido complejo. Y uno de los cómics que más trabajo requirió, si no estoy mal, es Anarco 8, donde trabajo bastante lo que es el fondo de Valparaíso. Y ahí tuve que trabajar con algunas fotografías y no, fueron muchas horas de producción, pero en general siempre lo consideré que era parte del proceso. Si tenía que devorarme más, una semana más en una viñeta y eso lo exigía la historia, bueno, había que hacerlo. Entonces, en ese sentido, cada cómic tiene su momento. Por ejemplo, nunca había dibujado automóviles en un cómic. Entonces decidí en un momento, ya voy a hacer una historia donde la esencia sea una persecución en automóviles, ¿te fijas? Entonces, eh, tuve que dibujar una Citroën, un auto antiguo, que era como lo que llamamos un cacharro acá, y todo esto también basado en fotografía,
y después cambiar los distintos ángulos de acuerdo al guión. Y eso exige un gran esfuerzo para mantener las proporciones, más allá de la narrativa en sí misma, te fijas, no perder el ritmo de la obra. Entonces cada cómic para mí ha tenido su detalle. Hay uno, por ejemplo, donde aparece la policía motorizada. Y trabajar motos, sobre todo las ruedas de una moto, son sumamente complejas. Y esto, además, que yo no tenía acceso en ese entonces a llegar y sacar fotografía y sobre todo una moto de policía. Entonces, cuando me encuentro con un diario en donde en la primera plana, en la fotografía de todo color, con un cuarto de página, una moto de carabinero con lujo de detalle, lo primero que hice fue comprar ese diario, ¿te fijas? Y de ahí desarrollo el cómic. Entonces, si bien hay momentos complejos, yo también me los buscaba. Entonces era parte del proceso, parte del trabajo, salir airoso de cuánto plano y ángulo se me presentara en mi trabajo. Y si la perspectiva era compleja y hay que trabajar, entre comillas, más de la cuenta, bueno, había que hacerlo. Todo en pro de la calidad de la historia que se está allí contando. Mire, lo que pasa es que cuando empiezo a trabajar a narco, en ese momento prácticamente ya no había cómic en Chile. Material extranjero no estaba llegando, al menos no se veía en kiosco material extranjero. Entonces hasta ese momento yo tenía la escuela del cómic chileno de la época de oro. Estamos hablando de los 60 y un poquitito de los inicios de los 70, pero sobre todo de los 60. Y ahí había muchos personajes, por ejemplo, Doctor Mortis, mucha historia de guerra, de amor, no sé, había como distintos tópicos, distintos temas que se tocaban y era una cantidad enorme de publicaciones en ese entonces. Entonces yo me nutrí de todo ese espectro. Entonces cuando empiezo a trabajar Stretch Comics, podrás entender que en ese minuto lo único que quedaba era Condorito. Sí que era humor, lo cual bien, porque yo siempre he admirado también a Pepo, al autor de Condorito, pero era una línea más caricaturesca. Lo mío se acercaba más al realismo. Entonces, a lo más, lo que era la utilización del achurado, no estoy diciendo que me basé en Boiscar, pero sí me inspiré en él. Boiscar, un dibujante norteamericano, obviamente ya fallecido, que trabajaba historias bélicas, pero para hacer distintos tonos él trabajaba con el achurado. Esto fue a raíz de mi padre, era él el que le gustaba a Boiscar. Y bueno, yo miré ese trabajo y realmente encontré interesante poder generar distintos tonos en base al achurado. Y ahí viene como un estilo del personaje o de ese cómic en particular, en el caso de Anarco. Y como te decía, había una variedad de personajes y de estilos y dibujantes. Y el que para mí uno de los más importantes fue Máximo Carvajal, por la calidad del realismo, en el sentido de que, no sé, por darte un ejemplo, un avión está combatiendo con otro, salta el paracaidista, que es el personaje principal, y viene el enemigo y lo acribilla en el aire, y se ve los balazos, todo de el realismo en un dibujo, y eso me sorprendió mucho de la calidad de Máximo Carvajal. Ese fue como un gran referente nacional. Y extranjero, como digo, lo más Boixcar. Y después, antes de incluso de Anarco, me encuentro con una revista del hombre nuclear, que yo era fanático del personaje. Entonces compro estos números y me sorprende también la calidad del dibujo, sobre todo en los primeros ejemplares que tuve en mis manos. Y por lo tanto siempre aspiré a ese nivel de calidad. Un buen dibujo de figura humana, un buen dibujo de perspectiva. Entonces fueron como mis grandes referentes del minuto. Después cuando ya conozco a gente como Moebius, por dar un ejemplo de Europa, yo ya estaba mucho más avanzado, entonces no me influyó tanto en la construcción del personaje, sino que en el desarrollo de sus historias. Por ahí yo creo, y bueno, y por sobre todo, sí, por sobre todo la parte de la historia.
Y también él trabajaba con achurado, te fijas, y eso también me ayudó de alguna manera a entender ciertos detalles, cómo destacarlos. En cuanto a la edad, no te podría decir con certeza, pero debía haber tenido ya por unos 21 años, más o menos, 22 específicamente cuando ya trabajo a narco, pero 21 cuando empiezo a notar el potencial que tenía ya este personaje. Sí, del editor de revista Bandido. Hasta ese entonces yo no conocía a ningún editor de cómics. Todo mi trabajo era completamente underground. Es decir, yo mismo me publicaba, me autopublicaba. Juntaba el dinero, generaba los originales y todo, y después que me hicieran tantas impresiones, yo me encargaba después de armar los fanzines. Entonces con Javier ya me encuentro con un editor de revistas con salida a kiosco a nivel nacional. Entonces estamos hablando de otro nivel. Y por lo mismo también es que yo decidí hacer un nuevo personaje, porque si hubiera sido una editorial como yo, pequeña, que quiere publicar mis cosas underground, la habría pasado a lo mejor la misma Trash Comics. Pero en este caso, como era salida a kiosco, era un momento muy especial es que decidí hacer algo completamente diferente, ¿te fijas? Así, sacrifiqué mucho tiempo porque sabía que si a ese personaje le daba ciertas características, lo ambientaba en Valparaíso, es posible que funcionara. Y bueno, ¿y qué quieres que te diga? Así fue. Bueno, la gestión de la idea de este nuevo personaje surge, te podría yo decir, ya en 1987, cuando realizo Alex Poser. Mira, en primera instancia, cuando hago este primer número y voy desarrollando los personajes lentamente, y sobre todo este personaje principal, como les contaba, por la misma historia, le sacan la cresta a este personaje si lo golpean y pierde los dientes, pierde el pelo y incluso, bueno, hasta vuelan los ojos, es parte de la caricatura. Pero el personaje, cierto, digamos, se hace un trasher y por ende se ve obligado a ponerse peluca, dentadura postiza, qué sé yo. Entonces yo, a medida que iba avanzando la historia, le iba cambiando distintos tipos de peluca. Entonces una más crepa, una más lisa, más larga, más corta, te fijas, ahí fui jugando un poco con la estética. Y cuando termino finalmente el primer número y tengo que realizar la portada, es que empiezo a buscar cuál podría ser la estética que más se acomode para que se destacara este personaje. Y ahí es cuando me doy cuenta que el hecho de haber trabajado una peluca donde se le tapan los ojos, es que dije ya, acá está el personaje que voy a dibujar en la portada y que va a ser representativo de lo que viene, ¿te fijas? En ese momento yo ya noté que ese personaje tenía un potencial. Pero en Trash Comic número 2 que estoy hablando ya del 88, a mediados del 88, es que estoy trabajando en el número 2 y se produce este encuentro con el editor. Entonces cuando él me quiere publicar estos dos números, es que yo decido finalmente tomar todo esto que ya tenía en mente y llevarlo al papel. Y eso implicaba, como les contaba en un momento también, trabajar fondos de Valparaíso, algo que realmente no había hecho hasta ese entonces, pero sí estaba yo muy interesado en ello. El potencial que vi en el personaje Exposer de Trash Comics era su estética en general, ya, pero por sobre todo que no se le viera los ojos, que el pelo largo le tapara los ojos. Ese detalle era para mí interesante, porque claramente uno espera ver los ojos a cualquier persona, lo mismo con este personaje. Sin embargo, la gracia estaba en que sus expresiones del rostro eran a través de la boca. Te fijas la expresión de una ironía. Entonces, ese detalle de que no se le vieran los ojos para mí fue clave. Y obviamente que era un Thrasher, un tipo de pelo largo. Pero cuando lo llevo a Narco, a este nuevo personaje,
intento separarlos un poco, si bien la estética podríamos decir que es similar, sin embargo, para mí son personajes diferentes. El Exposer, por ejemplo, es mucho más visceral, en cambio Narco es más reflexivo. ¿Te fijas? Ahí hay una diferencia de personalidades. Pero en cuanto a estética, era eso, que no se le vieran los ojos a raíz del pelo largo, que para mí era como un detalle interesante porque no conocía yo al menos personajes conocidos con esas características. También un detalle que a mí me gustaba mucho era que, y esto me basé yo en el personaje de Dick Tracy, por la nariz que tiene, esa nariz aguileña. Me gustaba a mí porque el personaje de Dick Tracy tenía mucha personalidad, a pesar de que no tenía la típica nariz respingada, ¿cierto? Sino que era, por decir, una nariz burda. Entonces, ese detalle siempre me gustó de Dick Tracy. Y en el caso del Exposer, por la misma aventura, ¿cierto? Le quedan hasta la nariz, entonces le queda una nariz aguileña. Y ese detalle después le di un poco más de estética y se la reforcé en Anarco. Entonces, no es solo el pelo que tapa sus ojos, sino que además la nariz y la expresión de su boca. Bueno, en realidad no pude haber estado atragantado por décadas. Estuve atragantado por una buena cantidad de años. Entonces era información que necesitaba descargarla. Y el medio, el cómic, me dio esa posibilidad. Interesante la pregunta. Siempre, y esto te podría decir ya incluso con la Trash Comics, siempre había querido decir cosas. Tenía cosas guardadas, por decirlo de alguna manera, porque había vivido el golpe de Estado acá en Chile, si bien tenía 6 años, pero tenía conciencia de que estaba pasando algo a nivel de gobierno, en el sentido de que se veía en la calle militares, la tensión en el aire. Y después el mismo 11 balazos en los cerros, te fijas, mis padres colocando colchones en las ventanas, nosotros viviendo en un octavo piso, un departamento. Entonces, reflexiono en un momento y decía, bueno, si entra un militar o una persona aquí del bando que sea y nos quiere matar a todos, no hay por dónde excavar. La única posibilidad que tenía yo era saltar de la ventana al octavo piso al techo de una casona que está a una distancia enorme, que era prácticamente un milagro que yo llegara. Y si llegaba, más encima, ¿en qué condiciones? Entonces me daba cuenta que como pequeño, como niño, no tenía injerencia en la vida, y por lo visto ningún pequeño. Y que los locos eran los adultos en este caso, que se están agarrando a balazos, te fijas, por ideas. Estoy hablando de la perspectiva de un pequeño. Entonces, eso fue como un malestar que me quedó de querer decir, oigan, baje las revoluciones, pues, no sé, y a la vez también ir entendiendo un poco sobre la vida. Entonces, se fueron juntando una serie de elementos que dije yo, esto lo quiero decir de alguna manera, y el cómic me dio esa posibilidad. Tampoco yo quería hacer cómics graves. Siempre me ha gustado el humor, como digo, no quedar como un tipo psicótico o qué sé yo, enfermito, sino que decir mis cosas, pero también dentro de un contexto agradable, por decirlo así, el que el cómic sea agradable, que por un lado te pueda entretener, si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero por otro lado también tú puedes pensar un poco o reflexionar de acuerdo a algunos comentarios que podía hacer el personaje. Entonces, me dio mucha libertad y como el concepto era anarco y en ese minuto se tenía la visión de que la anarquía era como caos, distorsión, que todo podía pasar, me daba esa libertad de pasar de un tema a otro, te fijas, poder tener una aventura y en un par de viñetas después podía el personaje estar reflexionando sobre lo que estaba pasando, el poder hablar con el lector, poder hablar con el mismo dibujante, te fijas, había una serie de herramientas que tenía yo para poder desarrollar mi discurso. Entonces, creo que estaban las condiciones ideales para poder decir lo que tenía atragantado por décadas. Lo otro también que es importante destacar acá, y esto ya es 100% personal, que no tiene por qué saberlo el lector, pero cuando trabajé los cómics de Anarco, yo tenía todo el mundo encima.
No había cómic en Chile, había prácticamente muerto, por tanto no había cultura de leer este tipo de cosas. Entonces partir desde la underground, podrás imaginarte que todo el mundo se me vino encima. Perdí a familia, amigos, tuve que armar nuevas amistades por querer estar en este arte. ¿M? Y para mí fue un momento de casi una década muy compleja, una presión psicológica muy fuerte. Entonces cuando yo miro este trabajo ahora, 30 años después, sí, tengo como cierto una visión muy diferente a la que puede tener un lector común y corriente, porque sé todo el esfuerzo que hubo detrás de ello. Cada cómic tiene su momento particular en mi vida, entonces yo lo recuerdo también bajo esa presión psicológica que tenía constantemente mientras estaba ahí concentrado en realizar un buen dibujo y una buena historia. Bueno, el libro integral de Anarco para mí es la representación podríamos decir, como que de una suerte de cronista de una época. Estamos hablando saliendo de una dictadura o gobierno militar, entrando en un proceso de gobiernos democráticos. Por otro lado, está todo esto del movimiento Trash, que era en su inicio, al parecer, un movimiento anarquista, ¿te fijas? Entonces, había una suerte de crítica contra lo que era la política en general. Entonces, haber sido un cronista, a mi manera, claro está, de esa época, y que ahora, después de 30 años, ese trabajo siga vigente, más allá de que se recuerda de una época, también hay muchas cosas contemporáneas que no han ido cambiando en cuanto a crítica social. Entonces, para mí es como un gran orgullo poder haber logrado hacer un personaje que se mantuviera en el tiempo, que sus historias permanecieran como te decía, a nivel de que pasen los años y esto no quede como un trabajo específicamente de una época y que hoy en día no se entiende nada. Anarco sigue siendo tan vigente como en esa época. Y eso para mí es algo de lo cual me siento, llamémosle, orgulloso. A ver, mira, cuando pequeño, cierto, tuve acceso a algunas revistas de superhéroes, Superman, Batman, Hombre Araña, ¿te fijas? Eso era como normal de esa época, de la infancia, y parte de la juventud también. Pero cuando sale, por ejemplo, el Chapulín Colorado, que era como una especie de superhéroe, pero atontado, tímido, no sé, tenía un montón de características contrarias al superhéroe norteamericano. Y todo esto cargado con humor, claramente. Entonces, ese detalle lo encontré muy interesante porque se salía del canon tradicional. Entonces, cuando realizo Anarco, lo hago pensando en estas características de no caer en un superhéroe clásico. Porque en un momento, por ejemplo, cuando empiezo a visualizar hasta dónde podía llegar Anarco, porque a pesar de que me había basado en Trash Comics, la estética igual se iba puliendo, así como la personalidad del personaje. Entonces hago una visualización y me doy cuenta de que si iba a buscar una fórmula, iba a caer como algo estéticamente como una especie de Conan, de pelo largo también, pero con la estética, cierto, que se le tape los ojos y qué sé yo. Y lo iba a ambientar como en la oscuridad, en la noche, te fijas. Pero al final iba a caer en esa suerte de que él era el personaje, cierto, anarco, iba a ser como el que andaba buscando al malo en la noche y la venganza contra el oprimido, no sé, era como una fórmula que visualizaba y que dije, no, no quiero caer en eso, no caer o caer en una repetición, porque si no el personaje, si bien puede ser que genere dinero inmediato,
Mi objetivo era que el personaje perdurara en el tiempo, que fuera atemporal. Lo mismo, por ejemplo, el concepto de que mucha gente piensa que Anarco es un Thrasher. Y yo siempre le digo que no, que si uno lee toda la historia de Anarco, en ningún lugar él dice yo soy un Thrasher. A lo más alguien lo nombra, por allá va el Thrasher. Pero eso es cosa del otro personaje, ¿te fijas? Entonces fui muy cuidadoso en ese tipo de detalles. Pienso que esto serviría mucho para una persona que cree haber visto harto cómic, que tiene una buena cultura en la materia y que posiblemente al leer este cómic ve algo diferente. Para mí eso sería como lo máximo. Una persona que tiene un buen bagaje en este tipo de materiales y al toparse con Anarco diga, sí, esto es algo diferente a todo lo que he visto. Más allá es una cosa ya muy personal, pero sí que diga, este personaje no se parece a este otro. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, hay mucha gente que relaciona a Narco con el personaje Lobo, un personaje de cómic norteamericano. Pero si tú te pones a analizar las fechas de producción, digamos, de edición, de publicación, Anarco es anterior. Entonces, no es que Anarco se haya basado en Lobo. No estoy diciendo que Lobo se basa en Anarco, no. Pero Anarco no se basa en Lobo. Eso es importante también poner las cosas en su debido contexto. Bueno, como te comentaba en un momento, el achurado para mí fue clave en todo esto porque aparte de permitirme generar distintos tonos de grises, me ayudaba mucho para poder ahondar en el detalle fino. Por ejemplo, las texturas de latas oxidadas, de un cemento con trozos menos, ¿te fijas? Ese tipo de detalles me lo permitía el achurado. Entonces le di muy fuerte a ese estilo y basado principalmente, como también te contaba, en Boixcar, que es un dibujante de historias bélicas, historias de guerra. Entonces decidí irme por esa línea porque le da un contexto, digamos, le da un, ¿cómo decirlo? Un estilo al cómic, ¿cierto? De alta textura. Y todo esto también basado en el famoso mundo de Star Wars, el mundo usado que le llaman universo usado, ¿cierto? Donde se ve las cosas ya desgastadas. Y ese aprendizaje con George Lucas también lo vuelco a mi cómic gracias a la posibilidad que me permitía el achurado.